Hola queridos hermanos, nuevamente estamos en la segunda parte de este taller y vamos a iniciar. El taller, recuerden que es Maestros a los pies del maestro del primer seminario virtual de educación cristiana, Didáscalos Argentina. Nuevamente los saludo, soy la hermana Mari Cruz Yáñez y mi tema es el juego en los contextos formales del aprendizaje. En esta segunda parte, hermanos, tomaremos en cuenta lo que son las inteligencias y el aprendizaje relacionado con los juegos. Obviamente, ya lo vimos también en cuanto a los temas bíblicos. Y vamos a definir bien el juego. El juego es algo que va a proporcionar al niño crecer sano y feliz. Está demostrado que jugar va a ayudar a los pequeños a su desarrollo y a alcanzar metas sociales, emocionales e intelectuales. Es indispensable para el sano crecimiento de su personalidad y debemos de tener en cuenta qué juego escogemos como herramienta de aprendizaje y socialización. No nada más podemos poner cualquier juego, hermanos. Tenemos nosotros que tomar en cuenta diferentes cuestiones para que el juego realmente cumpla el propósito. La lección del juego debe adaptarse a la edad del niño, adolescente o adulto, ya que cada edad conlleva unas habilidades cognitivas o de conocimiento y motrices de las capacidades que realmente ellos van a poder desarrollar durante el juego. No hagamos juegos que no van a poder ellos tal vez realizar o van a ser difíciles, sino tiene que ser algo sencillo para que sea realmente un aprendizaje significativo. Para producir el efecto que perseguimos, necesitamos pensar y considerar mucho el lugar, cuántos participarán, el material a utilizar para que esté completo. Y lo más importante, la enseñanza del tema bíblico, algo que no puede faltar, hermanos. También tenemos que buscar que el juego desarrolle sus capacidades motrices e intelectuales, a expresarles sus emociones, a ser competitivos, activar su creatividad, independencia y trabajo también en equipo al colaborar y compartir con otros esta increíble experiencia. En cuanto a la didáctica o la enseñanza utilizadas en el juego, hay que considerar algunas cuestiones, hermanos. El juego como aprendizaje estructurado tiene que tener organización útil y adecuada presentación de los recursos y posibilidad de que sea flexible. Tal vez tenemos que adaptar en determinado momento el juego dependiendo lo que se presente. En nuestras aulas a veces también vamos tal vez a recibir a algún niño con alguna característica específica que tal vez no le sea tan fácil estar en el juego con los demás. Entonces, eso es la flexibilidad. Tenemos que nosotros aprender también a utilizarla en esta cuestión y dinámica de los juegos para que todos puedan participar. También vamos a considerar el juego como aprendizaje activo, siempre en cuanto a una enseñanza. Y aquí vamos a ver la participación del estudiante, también con tecnologías o técnicas adaptativas y actividades motivantes. Y por último, algo que no se nos debe escapar. En cuanto al juego, hermanos, tenemos que considerar lo que es el feedback. ¿Qué es el feedback? Es la retroalimentación. Ok, el juego, hermanos, nos va a servir automáticamente para saber si realmente adquirieron el aprendizaje. Es la experiencia del aprendizaje. Evaluamos sumativa y formativamente si realmente el conocimiento lo aprendieron. Va a medir el conocimiento adquirido realmente del alumno en la clase. Vean la importancia del juego. Ahora, tenemos que considerar inteligencias y aprendizajes en el juego, que ya lo vimos el día de ayer en el taller, bueno, en esta capacitación. Y tenemos, por ejemplo, aquí algunos juegos relacionados a los pequeños.
Este tipo de juego se puede realizar dentro o fuera de las aulas didácticas. Se utiliza para niños pequeños que están en cuna, kinder o preescolar. El objetivo, además de las enseñanzas bíblicas por medio de palabras repetitivas y vocabulario muy sencillo, ¿por qué? Por la edad que ellos tienen. También será desarrollar su motricidad fina y delgada, enseñando conceptos como el amor de Dios, sonido de animales, por ejemplo, del arca, la creación, la confianza en Dios, mi identidad con Dios, el amor de Dios, tantas cosas. Puede ser encontrar algo, utilizar adivinanzas, juegos de memoria, continuar un patrón, lanzar pelotas, etcétera. Este es otro tipo de juegos que generalmente se realizan fuera, aunque muchas veces también están incluidos dentro de las aulas. Este tipo de juegos se pueden realizar dentro y fuera y se pueden aplicar de igual manera a chicos o a grandes. Las preguntas sobre el tema bíblico visto en la clase nos van a servir mucho para todo tipo de juegos. En este tipo de juegos podemos seguir secuencias, por ejemplo, de los libros de la Biblia por orden temático, los viajes misioneros de Pablo, genealogías, etcétera. Son importantes para los chicos que aprenden moviéndose. Otro tipo de juegos, de igual manera, en inteligencias y aprendizajes. Tenemos que considerar siempre esto cuando pongamos un juego. Nuevamente, los podemos realizar dentro o fuera de las aulas didácticas y aplicar a chicos y a grandes. La memoria de personajes bíblicos y realizar preguntas de la lección bíblica para poder jugar por turnos a El Gato o TikTok, parece que se llama en otros países. Salir de un laberinto donde tenga que encontrar las rutas de las secuencias de la salvación, hermanos, u otros temas, el perdón, en un orden, obviamente, encontrarlas, alguna pista también de algún tema en específico. El tema puede variar. El tema, cada juego lo podemos adaptar fácilmente, hermanos, a cualquier tema bíblico. Simplemente utilicemos nuestra creatividad. Escribir las abreviaturas de cada libro de la Biblia o encontrar la secuencia de una cita bíblica. Otros tipos de juegos también tenemos aquí, hermanos. Obviamente es difícil encontrar las imágenes referentes a lo que son los juegos bíblicos, pero es la imagen de lo que podemos adaptar nosotros a las enseñanzas de la palabra de Dios. Este tipo de juegos nuevamente se pueden realizar dentro y fuera y es para cualquier edad. El completar imágenes de lugares bíblicos, por ejemplo, en cuanto a los mapas, en cuanto a personajes por medio de rompecabezas sencillos con piezas de Lego o cajas de cartón, encontrar imágenes que representen las secuencias de la historia aprendida en clase por medio de dados o representar a personajes bíblicos dando características para que traten de adivinar quién es, hermanos. Otro tipo de juegos también que podemos nosotros realizar con los chicos son todas estas imágenes que obviamente también las podemos realizar dentro o fuera de las aulas y adaptarlos a cualquier edad. Adivinar por medio del tacto instrumentos musicales bíblicos o los muebles del tabernáculo, hermanos. Identificar sucesos de los 4 evangelios. Aventando pelotas en canastas. Sacar con los pies pelotas o cubos de hielo que tengan escritos, por ejemplo, la armadura cristiana en el orden que nos lo está manejando la cita bíblica probablemente y ir diciendo, ¿verdad?, de cada una de ellas las características y cómo nos ayuda a enfrentar las circunstancias en nuestras vidas cada vez que se describa cada una de ellas. Con un imán y una tapadera de fierro de refresco, hermanos, también sacar en orden las 7 palabras que dijo Jesús. Hay, hermanos, diversidad de actividades que nosotros podemos realizar. Aquí les presento otro tipo de juegos que también podemos nosotros hacer. Si se dan cuenta, hermanos, lo podemos realizar con cosas muy, muy baratas, ¿sí? Una simple caja de cartón con cuestiones que les van a ayudar a los niños a desarrollar todas las áreas y obviamente adquirir la enseñanza bíblica. Este tipo de juegos se puede realizar dentro o fuera de las aulas didácticas.
Igual para chicos o grandes. Recuerden, hermanos, no tengan vergüenza de aplicar un juego con gente mayor, con gente hasta de la tercera edad. Se van a sorprender gratamente, hermanos, de todo lo que ustedes van a poder desarrollar en los hermanos cuando esto se haga una realidad. Estos son juegos de destreza y habilidad motriz. Suelen ser muy entretenidos. Se pueden utilizar con una secuencia de preguntas, falso, verdadero, sobre el tema aprendido en la lección, claro. Después decir la cita bíblica, jugar enfrentándonos a dos equipos, el hacer equipos más pequeños y poner pequeños retos o según donde caiga la pelota, realizar el tema de la pregunta. Siempre recuerden lo que les mencionaba anteriormente, el tener muchas preguntas, mínimo unas 20 o 30 preguntas de la lección nos van a ayudar en cualquier juego que nosotros realicemos. Otro tipo de juegos tenemos aquí que podemos nosotros también aplicar en nuestras clases. Todo también va a ser dependiendo la edad a la que estamos nosotros enseñando. Recuerden, este tipo de juegos nuevamente puede ser dentro y fuera cualquier edad. Juegos de destreza y habilidad motriz. Los colores pueden representar, por ejemplo, las plagas de Egipto. Y los alumnos pueden señalar a qué dios egipcio se relacionaba cada una, para así poder ver el poder de Dios que es superior a cualquier otro dios falso que haya en el mundo. Una adivina quién de personajes bíblicos, o puede ser también de lugares bíblicos, hermanos, donde sucedieron acontecimientos importantes, por ejemplo, de la vida de Jesús, de la vida de Pablo, cualquier otro personaje. Con un acetato, hermanos, que es como un plástico transparente y un plumín, obviamente, se pueden dibujar las emociones y hablar de no contristar al Espíritu Santo, del airarnos, pero no pecar, ¿verdad? No, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Por ejemplo, en el Jenga se puede hacer un repaso trimestral con distintas preguntas o bimestral, dependiendo cómo lo lleve usted en su iglesia, anotadas en cada maderita y dependiendo la que vayan sacando será la pregunta que tendrán que contestar. Se puede hacer individual o en equipos, hermano, de cualquier tema que se haya dado en la clase o decir la cita bíblica, mover las botellas hasta pasar todas las pelotas al otro lado de la segunda botella. Todo siempre va a ser, recordémoslo, con un tema bíblico. Nuevamente vemos otro tipo de actividades y juegos a realizar, hermanos. Aquí podemos nosotros destacar que se puede enseñar sobre la unidad como iglesia, la importancia de tener un mismo sentir con los chicos que caminan juntos, enseñar que Jesús les enviaba de dos en dos para realizar las tareas, hermanos, para evangelizar, para liberar demonios. ¿Por qué es que era así? El tema de la Trinidad, por ejemplo, y lo que Dios, Jesús y el Espíritu Santo realizan en el proceso del perdón o la salvación en nosotros, con el cubo de agua que están sosteniendo los tres chicos con sus pies. Con las botellas, se narran sucesos sobre los libros del Pentateuco y deben tirar las bolitas que los representen. Nuevamente tenemos aquí otro tipo de juegos, hermanos, que podemos nosotros aplicar. Siempre hay algo importante, hermanos, es tener el control. Recuerden, no podemos hacer un desorden en la cuestión del juego. Por eso tenemos que seguir la secuencia también que aprendimos el día de ayer en el taller. Tenemos que buscar siempre tener el control y siempre estar repitiendo constantemente lo que es la enseñanza bíblica a reforzar. Nuevamente, en cada diapositiva vamos a ver o determinar si los juegos es conveniente hacerlos dentro o fuera. En esta ocasión, en este tipo de juegos podemos colocar en orden cómo se mencionan las características del fruto del Espíritu Santo, los evangelios, el orden temático de los libros de la Biblia, los apóstoles, por ejemplo, el proceso del perdón, hermanos, también, o simplemente se trata de ser buenos en el equilibrio y llegar a un lugar para responder una pregunta de la lección. Hablar del fruto de la carne y del fruto del espíritu, escribir en pelotita las cosas que nos hacen fallarle a Dios y sacudirlas hasta sacarlas de la cajita que está en la parte de atrás de las chicas, simulando que no las queremos en nuestras vidas, que no debemos de tenerlas en nuestras vidas. Y, por ejemplo, con las medias, lo contrario,
meter, ¿verdad? Todo lo que es referente al fruto del Espíritu y cómo deben de estar en nuestra vida constantemente y permanecer en ellas. Otro tipo de juegos, hermanos, nos lleva a otro tipo de enseñanzas también. También estos los podemos considerar que se pueden realizar dentro o fuera de las aulas didácticas y para todos. Se necesita tener los materiales adecuados para cada juego que hemos estado viendo, hermanos, materiales completos y adecuados para cada edad. Y el espacio, obviamente, considerarlo para poderlos realizar. Aquí, en estos juegos, se puede hablar del tipo de peticiones que ponemos ante Dios, de la paciencia y confianza que debemos de tener al no recibir tal vez una respuesta inmediata y la perseverancia que debemos seguir teniendo, orando, seguir pidiendo a Dios por nuestra circunstancia. La paciencia con nuestro prójimo también puede ser una enseñanza a desarrollar aquí. La tolerancia y el saber seguir instrucciones también, hermanos, para lograr nuestros objetivos. Obviamente las instrucciones de Dios que nos van a traer siempre cosas buenas para nuestras vidas, porque Él tiene siempre pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Al recibir consejos de los compañeros, podemos hablar de no acercarnos a personas que nos darán malos consejos porque no aman a Dios. A veces en un mismo juego alguien se equivoca en darnos alguna instrucción y podemos ver que únicamente en Dios puede estar totalmente nuestra confianza. Sí puede haber personas espirituales y que amen a Dios que nos pueden aconsejar, pero nunca eso va a ser más importante que el consejo de Dios para nuestras vidas. Y necesitamos enseñarle a los niños que ellos aprendan a depender de Dios más que del hombre. Nuevamente otro tipo de juegos aquí, hermanos, en donde vamos a destacar otro tipo de enseñanzas. Podemos hablar sobre las profecías sobre la venida de Jesús, viajes y acontecimientos importantes en la vida de los personajes bíblicos, sucesos en el año de inauguración, popularidad y de oposición de Jesús, las 7 iglesias de Asia descritas en Apocalipsis, o tomar temas generales como el amor de Dios, somos más que vencedores, la salvación, restauración, hijos pródigos, búsqueda de Dios, Cristo mi mejor amigo, mi propósito en la vida, cristianos genuinos, etcétera, o alguna reunión evangelística. Aquí, hermanos, tenemos que ver que tenemos muchísimas opciones para desarrollar este tipo de juegos y actividades en campamentos. Este tipo de juegos nuevamente se pueden realizar fuera de las aulas. Para los chicos grandes o pequeños, podemos enseñar sobre el equilibrio que adquirimos al ser hijos de Dios. Cómo nos dan seguridad, cómo debemos de tomar el tiempo necesario para decidir sabiamente dirigidos. Hermanos, esta diapositiva, esta explicación es de esta diapositiva. ¿Sí? Aquí está mal el orden, entonces voy a volver a leerla, ¿sí? Y la posterior que leí es sobre los juegos de los campamentos. De esta diapositiva, esta es la explicación. Podemos enseñar sobre el equilibrio que adquirimos al ser hijos de Dios, gracias a sus promesas que nos dan seguridad, cómo debemos de tomar el tiempo necesario para decidir sabiamente y ser dirigidos por el Espíritu Santo y destacar el cuidado de Dios en todo ese proceso. En el juego de los aros podemos decirle a los niños que siempre que no dejemos, obviamente, nuestra relación con Dios, podremos estar seguros bajo su cuidado. Y aunque a veces se nos haga difícil lograr las cosas, será mejor para nuestras vidas estar donde está Dios, en buscar siempre su presencia. Nuevamente tenemos aquí otro tipo de juegos que generalmente se realizan con agua. Hay variantes en cuanto a esto y obviamente hay que adaptarlo para los niños. Este tipo de juegos se realiza generalmente fuera de las aulas, aplicado a grandes y a pequeños y en tiempos de calor. Podemos enseñar sobre el tema de Jesús, el agua que sacia mi ser, la importancia del agua así como algo vital
y relacionarlo con lo indispensable que es Jesús en nuestras vidas para tener una esperanza de vida eterna y realizar el contraste de la muerte espiritual al no ser hijos de Dios. Hablar de la salvación, hablar de la dependencia que tenemos que tener en Dios, hablar de sus promesas. Podemos agregar subtemas con promesas y obligaciones que adquirimos al ser hijos de Dios. Podemos realizar también un rally. Tenemos aquí nuevamente otro tipo de juegos, hermanos. Y va muy basado a lo siguiente. La enseñanza bíblica puede estar basada en los hijos como las saetas y lo que los papás deben de desarrollar en ellos en todas las áreas de sus vidas para cumplir el propósito de Dios en cada una de ellas. También en ser... podemos hablar de los discípulos en general, su llamamiento, en qué se destacaron, cómo murieron, poniendo 12 botellas o colocar 12 chetos sobre la cabeza como lo vemos en las imágenes. Con los globos se puede pedir a los niños que los metan según el orden en que Jesús les convocó a los discípulos a ser parte de su grupo selecto. Aquí tenemos otro tipo de juegos, hermanos. Traté de buscar juegos muy variados. ¿Para qué? Para que despierten todos esos dones, hermanos, que tal vez hasta ahorita estaban escondidos, pero que a partir de estas enseñanzas vamos a ver que los podemos desarrollar. Este tipo de juegos se pueden realizar fuera y de las aulas didácticas, se puede aplicar para chicos y grandes. Podemos enseñar, por ejemplo, sobre David y Goliat, relacionado con la fuerza que nos da Dios al enfrentar los problemas. Quien gane al jalar la cuerda, obviamente, será David. Juegos de secuencias o carreras de obstáculos, relevos, velocidad, etcétera. Con el aro, costales y las otras actividades en las imágenes, siempre con un tema bíblico específico. Nuevamente tenemos aquí variedad de juegos que podemos nosotros realizar. Hermanos, a veces tal vez no tengamos mucho dinero para hacerlo, pero con un simple gis podemos nosotros poner la marca. Al imprimir, por ejemplo, en un papel los dados, podemos hacerlo, hermanos. O sea, no tenemos que gastar mucho para poder nosotros realizar este tipo de juegos. Seamos creativos. Estos son algunos ejemplos de juegos a realizar donde podemos implementar con nuestra creatividad cualquier tema bíblico. Nuevamente, tenemos que ver también qué otra cosa. Adaptarlo a las edades. Aquí tenemos varias cosas, pero ahora con grandes, con gentes mayores. Recordemos desarrollar actividades para las distintas edades. Muchos de los juegos los podemos utilizar para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La aplicación a nuestras vidas debe de ser algo que siempre consideremos al aplicar un juego en nuestra enseñanza. Ahora, esta es la tarea para el día de hoy, hermanos. Tenemos aquí 6 dibujos. 6 dibujos y la tarea es que me puedan escribir qué tema desarrollarían en cada imagen. ¿Qué tema podrían ustedes enseñar por medio de estas actividades? Primero tenemos unas cartitas de colores y los chicos están con un popote sorbiendo las cartitas. Después tenemos que igual soplando están llevando una pequeña pelotita a través de lo que es una como tipo carretera, hermanos. Tenemos también aquí, ¿sí? Una secuencia al ir pasando, caminando y poniendo nuestras manos y nuestros pies. Aquí tenemos un árbol genealógico. Ah, ya les di una pista. Aquí tenemos una actividad en equipo en la que tienen que mover unos vasos. Y por último, esta actividad que nos está manejando el tener que colocar alguna pelotita en un vaso igual, dirigiéndola únicamente soplando. Entonces, esta es la segunda tarea. Espero sus tareas, hermanos. Dios les bendiga. Les voy a dejar también, hermanos, en este PDF para quien realice la tarea, juegos de mesa.
También los van a adquirir en gigantografías, pero están también de forma individual para que ustedes los puedan imprimir o copiar. Y esto es todo. Para mí fue un privilegio de verdad estar con ustedes, hermanos. Espero que haya sido de gran bendición esta enseñanza, que Dios les lleve a más, que puedan desarrollar en sus iglesias, hermanos, con mucha pasión y mucho amor, así como lo hacía Jesús, cada una de las actividades o juegos que yo sé que el Espíritu Santo les hará desarrollar en cada una de sus aulas y para sus pequeños o la gente mayor con la que ustedes trabajen, adolescentes, jóvenes, etcétera. Hermanos, me despido, les mando un fuerte abrazo y recuerden seguir viviendo para nuestro Dios. Les mando un beso desde México. Dios les bendiga.